Bienvenidos a Japón Oculto. ¿Sabías que el turismo masivo en Japón está provocando una gran preocupación? En este vídeo, exploraremos si Japón debería considerar cerrar sus puertas al turismo masivo. Con millones de turistas visitando cada año el país, las ciudades más populares como Tokio y Kioto están viendo un aumento en la sobrepoblación. Pero, ¿es este turismo perjudicial para el país? Las tradiciones y el patrimonio cultural están en riesgo. Lugares históricos, templos y santuarios, como el santuario Migi, han sido dañados por turistas irrespetuosos. Recientemente, un incidente viral involucró a un turista estadounidense que grabó su nombre en una puerta del santuario Migi siendo arrestado por ello. Y hace poco una turista chilena hizo dominadas en un toure. Este tipo de comportamiento no es aislado, los extranjeros irrespetuosos han sido responsables de daños a otros patrimonios culturales, lo que ha desatado un debate sobre la necesidad de regular el acceso a ciertos sitios. Además, la invasión de la cultura occidental amenaza las costumbres locales. En muchos casos, los turistas parecen más interesados en la experiencia instagrameable que en el respeto por las tradiciones japonesas, lo que crea una creciente fricción con los residentes locales. Por otro lado, el turismo es vital para la economía japonesa. Sin embargo, ¿vale la pena sacrificar la autenticidad de Japón por la conveniencia económica? Este dilema se intensifica al considerar la saturación que experimentan las áreas turísticas y los efectos en la vida cotidiana de los habitantes. Y mientras todo esto ocurre, Japón enfrenta un fenómeno interesante. En las ciudades más ruidosas, como Tokio, muchas personas están pagando para tener acceso a espacios de silencio. En un país con una alta densidad de población, el bullicio constante puede resultar abrumador, por lo que han surgido negocios dedicados a ofrecer un respiro. Cafés de silencio y salones de tranquilidad se están convirtiendo en una tendencia, con clientes dispuestos a pagar por el simple placer de no escuchar nada. Negocios como peluquerías o taxis se han unido a esta tendencia que ha sido bien recibida por parte de los japoneses. Este fenómeno refleja una necesidad cada vez más urgente en Japón, desconectar del estrés sensorial, especialmente en una era de hiperconectividad y turismo masivo. Pero, ¿esto significa que los japoneses prefieren vivir en silencio absoluto? ¿Y qué impacto tiene esto en la identidad cultural y en las experiencias que los turistas pueden tener en el país? La demanda de espacios de silencio también puede verse como una respuesta a los efectos negativos del turismo irresponsable. Los turistas que no siguen las normas culturales, como el incidente en el santuario Migi o los turistas que no siguen las normas, contribuyen al estrés y a la sobrecarga sensorial en las ciudades japonesas. Este tipo de comportamientos no solo daña el patrimonio cultural, sino que también genera una presión adicional sobre los japoneses que ya enfrentan una vida acelerada. Los negocios que ofrecen refugio en silencio podrían ser una forma de crear un respiro, pero también un recordatorio de lo que muchos residentes desearían, un poco de paz en su propio país, alineado con la forma de pensar japonesa. Quizás Japón no necesite cerrar sus puertas por completo, pero sí puede implementar soluciones, limitar el número de turistas, crear más programas educativos, o incluso diseñar zonas turísticas sostenibles. Además, podría explorar la expansión de estos negocios de silencio, equilibrando el bienestar de los residentes con la necesidad de recibir visitantes. ¿Qué opinas tú? ¿Debe Japón reducir el turismo masivo o buscar un equilibrio entre preservar su cultura y beneficiarse económicamente? ¿Es esta nueva demanda de silencio un síntoma de algo más profundo sobre cómo los japoneses viven en la sociedad moderna? Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para más vídeos sobre el Japón oculto.